Bienvenidos a su podcast De Botas y Sombrero, un espacio donde encontrarán temas de interés general, la vida cotidiana en el campo y sobre todo, muy buen humor. Quedan en la compañía de Carlitos Blanco, el potro de Santa Rosa, y Dimas López, más conocido como el Tatamoncho. ¡Ay, marchante! ¡Arrancamos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero. Mi estimado Dimas, como siempre es un verdadero placer poder saludarte y desde luego saludar a toda la gente linda que está al pendiente de este podcast. Mi estimado Dimas, en esta semana pasada el quintal de maíz alcanzó 280 quetzales en la tienda. Carlitos, el placer es mío de poder estarte acompañando en este podcast de Botas y Sombrero. Mira, esas son buenas noticias para los productores. Que este bendito cultivo tenga precio. Qué bueno. La verdad que qué bueno. Mira, hay opiniones encontradas con relación a esto porque podríamos decir de que para la persona que lo está consumiendo de repente no le va a caer muy bien que digamos. Sin embargo, esto se ha venido experimentando por ciertos problemas que se han estado viviendo en el mundo, el tema de la guerra. Recordemos que también Guatemala es un país que básicamente importa los granos, no somos exportadores de granos. Entonces, digamos que esta alza se ha ido primero derivado del tema de los fertilizantes, que es uno de los factores primordiales. Recordemos también que, por ejemplo, Ucrania es un fuerte productor de trigo y de maíz. Entonces ellos, a raíz de la situación que están viviendo, están acaparando también el grano y muchas latitudes para Europa están acaparando el grano. Entonces eso hace que también el mercado pueda tener esas variaciones en relación al precio. Otra situación que pienso que podría estar afectando es el tema de que hemos tenido una cierta merma en el área de cultivos, porque de plano los insumos están por los cielos. Entonces eso también hace que propiamente el grano se ponga más caro. Entonces digamos que son panoramas que realmente están afectando y que de una u otra forma en Guatemala se está viviendo de esa manera. Te cuento que, por ejemplo, en lugares como por ejemplo Guatemala, un solo guatemalteco se come 2,5 quintales al año de maíz. De 2 a 2,5 quintales en promedio. Eso significa que comemos maíz en paleta, ya sea en frituras, ya sea en las benditas tortillas, que te digo yo que yo no sé qué va a pasar el día que realmente ya están a 50 por uno, 50 centavos por uno. Te voy a poner el ejemplo. Chicharrón, limón encima, sin tortilla. No se siente rico. No, hombre. Yo no le haría nada, gracias. Entonces, la tortilla siempre va a ser importante. Claro. En nuestra mesa. De ahí el bendito maíz que aporta tanto a nuestra cadena alimenticia, para los que estamos acostumbrados a comer tortillas y no comer poquito, porque de 2 a 2,5 quintales es bastantito. No, es bastante. O sea, suponete que la mayor parte de guatemaltecos tiene que tener en su plato en los 3 tiempos de comida tortilla. O sea, eso prácticamente es de rigor. Y eso es en todas las latitudes de Guatemala. Va a ser difícil en donde se sustituya por otro tipo de alimento. Otro de los factores que también ha estado influyendo un poco en el alza del precio es que Guatemala es un país, como te mencionaba, que es importador. Entonces, a nivel de logística en las portuarias se está teniendo problema porque las embarcaciones no están atracando en el muelle y eso significa que tienen que esperar de 3. Antes normalmente se estacionaban 3 días, 2 días y eso en fondeo se le llama cuando la embarcación se queda así
suspendida en el océano abierto esperando a poder atracar, eso representa en $45,000 o $50,000 el día de fondeo. Y ahorita se están tardando hasta 20 días. Entonces, sin duda alguna, en las personas que están requiriendo el tema de los fletes, se le carga directamente ese costo porque digamos que es un flete muerto para las embarcaciones. Y es ahí que donde también se puede ir disparando un poco el tema de los precios, sabiendo que Guatemala es un país que importa en su mayoría el grano y es más que todo para consumo animal también. Déjame comentarte, Dimas, que en esta oportunidad pues tenemos el gusto de poder contar con una persona que honestamente tiene muchos conocimientos en el ámbito del maíz, ha trabajado en las principales casas semilleristas que se conocen y actualmente es la persona que lleva las riendas de una de las principales casas semilleristas a nivel de mercadeo y a nivel de promoción para lo que es Centroamérica. Y para nosotros, honestamente, es un gusto tener la comunicación con el ingeniero Otto Lemus de Advanta. Ingeniero, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, estimados amigos. Un verdadero placer estar con ustedes. Como bien lo dijeron, mi nombre es Otto Lemus y actualmente soy el representante comercial y de mercadeo para Advanta, para la región centroamericana. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de que mi voz pueda salir al aire en este podcast. Es un placer estar acá. Muchas gracias, ingeniero. La verdad que el placer es verdaderamente de nosotros. Bueno, realmente tenemos un panorama bastante prometedor para los productores, de repente no tanto para el consumidor final. Sin embargo, yo creo que este es un panorama que se pinta muy bien para el cultivo de maíz este año. Inge, desde su experiencia, desde su conocimiento, a raíz de pasearse en todo el puente centroamericano, viendo este maravilloso cultivo del maíz, ¿cuáles crees usted que son los principales retos para la producción de maíz este año en Guatemala y en la región? Bueno, en realidad son varios los retos que los productores deben de superar para tener una producción adecuada. Sin embargo, sin lugar a dudas, uno de los principales retos es el manejo del incremento en los costos de producción del cultivo de maíz. Esto debido a que todas las materias primas y especialmente los fertilizantes tuvieron un incremento de más del 300%. Entonces, el incremento, el impacto en el costo de producción para los productores de temporada es entre el 40 y el 44%. Así es. Ingeniero, esto se puede derivar específicamente de la situación que se vive entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Está dado en gran parte, en gran medida, por esta situación de guerra que se está viviendo en esta región del mundo, pero también a eso se aúna la crisis de los contenedores, que lo que normalmente tomaba 2 meses un envío de producto de cualquier parte del mundo hacia nuestro país, hacia nuestra región, actualmente está tomándose el doble en tiempo. El doble del tiempo. Y conseguir booking está siendo un verdadero reto para las personas que trabajan en logística. Y a eso súmenle que por ejemplo, traer un contenedor de los Estados Unidos hoy en día, o de China, o de cualquier parte fuera de nuestra región, está costando 3 veces. Eso tiene un impacto también en los costos operativos de todas las empresas que nos surten de materias primas. Sí, así es. Ingeniero, aparte de eso,
yo me había enterado de que también hay un cierto problema de logística en la portuaria Quetzal, por ejemplo, que es el puerto que está más adecuado o mejor capacitado para la recepción de granos o de contenedores que vienen con situaciones a granel, en donde normalmente se tenía un atraso de unos 3 días. Ahora se están teniendo hasta 20 días de fondeo de los barcos digamos así, en océano abierto antes de poder embarcar. Entonces, déjame comentarte, Dimas, que cada día que el barco pasa en el océano esperando a poder atracar para poder descargar, tiene un costo de $45 a $50,000. Entonces, eso también está impactando con temas logísticos, porque lamentablemente el país no se cuenta todavía con un planeamiento para poder mejorar las condiciones y poder hacer de que se pueda acelerar esta situación de descarga con las embarcaciones. Efectivamente, ese es otro, y ese ya es un problema interno en nuestro país, que definitivamente también te está sumando a la crisis del transporte marítimo. Bueno, ese es un reto a superar, o poder que el agricultor pueda manejar ese costo de producción. Y les digo por qué. Así es. Otro de los, dentro de los retos que tiene el agricultor es la toma de decisión, porque todo parte de que tome una decisión correcta, iniciando por la compra de la semilla, que la genética, la semilla asegura el 50% del éxito de la operación. El otro 50% está dado específicamente por todo el manejo y especialmente también por el régimen de lluvia. Afortunadamente, para algunos es complicado. El invierno ha sido un invierno bastante copioso. Por ponerles un ejemplo, en el mes de junio, el nivel de lluvia en algunas partes cayó lo que normalmente cae en el año. Sí, yo me enteré, ingeniero, de que, por ejemplo, para latitudes, si hablamos de Guatemala, para lados de la costa sur, hubieron bastantes zonas de cultivo que se perdieron derivado de esa misma situación, de que realmente ha habido un exceso en las precipitaciones este año. Así es, ha caído lluvia en exceso. Entonces, por eso les decía, el reto es lograr una producción con las condiciones tan difíciles que hay, de incremento de costos de producción, exceso de lluvia. En realidad se está tornando un año bien difícil, bien complicado para el productor, pero hay cosas que están a favor. Por ejemplo, lo que ustedes hablaban al inicio. El día de ayer yo tuve la oportunidad de estar en una cosecha de maíz, y el agricultor vendió a 217 quetzales el quintal, puesto en el campo, y el maíz estaba a 24% de humedad, ni siquiera estaba a 19%, que es lo que normalmente venden, entre 18 y 19% de humedad. Y sin embargo, le dieron ese precio. Si el maíz usted hubiese estado a 18, le pagan a 220. Eso viene a paliar, porque con el costo de producción que está teniendo, el punto de equilibrio ya no es 100 quetzales el quintal. El punto de equilibrio hoy en día anda 44% arriba. O sea, el punto de equilibrio es 144 quetzales. Así es. Mire, Inge, la verdad que, bueno, en lo personal, nosotros nos hemos dado cuenta de que los precios en el campo, o sea, directamente de manos del productor, nunca habían superado los 115, 120. Realmente, incluso cayó hasta los 80 quetzales en algunas temporadas. Hubo un montón de productores que también se desilusionó con eso, porque realmente no estaban, digamos, percibiendo lo suficiente por ese trabajo tan arduo que es la siembra del maíz.
Entonces esta es una muy buena noticia para todas las personas que están produciendo maíz. Y eso significa que es cuando más amor le tienen que poner a la práctica y también al cultivo, porque eso significa que este puede ser un excelente año para toda nuestra gente linda que está produciendo maíz. Mi estimado Dimas, por ahí tenemos más preguntas para aprovechar la presencia de nuestro estimado ingeniero Otto Lemus, una persona que realmente pues tiene un conocimiento bastante amplio en cuanto al cultivo de maíz se refiere. Estábamos escuchando los principales retos que ya nos dio el ingeniero Otto, pero pedirle ahora que nos pueda dar la recomendación para superar estos retos. Perfecto. Bueno, la primera recomendación que yo le puedo dar a los productores de Centroamérica, porque compartimos las mismas, somos a excepción de Honduras, el resto de países de Centroamérica no tenemos subsidio, no hay mayor apoyo del gobierno. Entonces, la primera es que la toma de decisión es comprar buena genética, la mejor semilla. Esa es la primera recomendación, adquirir una semilla de alto rendimiento, porque en el costo de producción la semilla solo representa entre el 9 y el 11%. Si un productor se equivocó y compra una semilla que no va a ser de alto rendimiento, se va a ahorrar el 2%, entre comillas, se va a ahorrar el 2% del costo de producción, le va a significar un 9%. El que compró la semilla de alto rendimiento le va a significar un 11%. Pero señores, esa no es la forma de ahorrar. Así es. Porque le van a hacer todo lo demás. La diferencia es que no van a sacar el rendimiento que deberían de sacar. Y el costo, una de las formas de manejar, de mejorar el punto de equilibrio, es rendir más por unidad. Y la única forma de lograrlo es con genética. No podemos sacrificar la genética. La segunda recomendación que yo les doy es que podamos hacer una buena siembra. Profundidad de siembra, no más de 2 pulgadas. El distanciamiento correcto de siembra para poner la cantidad de semillas adecuadas por unidad de área, o en este caso por manzana o por hectárea. Luego, pues, seguir administrando sus costos de producción, un buen plan de fertilización. Y un buen plan de fertilización no es ponerle más fertilizante, es ponerle el fertilizante adecuado a la densidad de siembra que yo puse. Ya se los decía, el 26% del costo de producción representa el fertilizante, la fertilización. Luego viene un buen plan de control de plagas, y donde hay enfermedades, donde hay presencia de mancha de asfalto o cualquier otra enfermedad, ya sea de mazorca o de foliar, hacer un buen programa de control de plagas y enfermedades, donde en los lugares donde hay presencia de mancha de asfalto, el costo, el porcentaje del PAI de costos de producción les va a salir en un 16-17%. Eso representa el 16%, eso representa todo el programa de control de plagas y enfermedades. Un buen programa. Donde no hay presencia no hay esa incidencia tan alta de enfermedades, no van a necesitar el fungicida. Si lo van a poner es para lograr un mejor stay green en el híbrido que siembren. Eso se les va a venir hasta un 11%. Entonces, ese equilibrio entre el manejo de los costos de producción, porque el resto es mano de obra, el resto es renta de la tierra, mecanización de la tierra
y los costos de las aplicaciones y los costos de cosecha. Así es, ingeniero. Bueno, y platicando siempre de este tema, ya que tocamos ese punto, queremos recordarle a todos nuestros amigos que por favor, cuando se trata de cuidar del cultivo de maíz, los productos de Foragro son la mejor opción, así como por ejemplo Curagro, que es un insecticida de acción de contacto translaminar, efectivo para el control de larvas de lepidópteros de diferentes estadios, mi estimado Dimas. También el ingeniero hace un momento dijo de que uno de los retos a superar era tener una buena siembra. Claro. Y para tener una buena siembra, para que usted le coloque a su semilla, tenemos Defiende Plus, un producto que nos brinda un mayor porcentaje de germinación y, por consecuencia, menos pérdidas y daños. Estos productos son de nuestro patrocinador Foragro. El mejor equipo para el agricultor. Así es. Bueno, ya para ir de repente finalizando, quiero agradecerle muy puntualmente a nuestro estimado ingeniero Otto Lemos por ese tiempo que nos comparte. Ya para poder ir finalizando, ingeniero, ¿cuál es la expectativa para digamos, para los productores de maíz o las expectativas para este cultivo en este segundo semestre del año, según su perspectiva como profesional agrícola y en base a la experiencia que ha tenido este año con el cultivo de maíz? Muy buena pregunta, mi estimado Carlos Blanco. Las expectativas se tienen que ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva del exterior y de la perspectiva interna como país. La perspectiva del exterior, el maíz hoy en día está rompiendo récord el costo de la tonelada del maíz industrial, que es el maíz amarillo, que es el que importa a Guatemala. Pero es impresionante cómo esto impacta a nuestra producción de maíz blanco, porque el maíz, ustedes saben, está grabado con el 22%, el maíz blanco está grabado con el 22% de aranceles. Al quitarle los aranceles, pues el costo definitivamente cambia. Definitivamente. Entonces, esta es una amenaza. Sin embargo, la radiografía del mundo es que hoy en día hay escasez de grano. No hay grano, no hay, y esas son varias razones. Una fue la seca que hubo en Estados Unidos, que la producción de ellos se vino al 50-60%. El problema de la cigarriña que volvieron a tenerle el año pasado los brasileños. Y el incremento en el consumo de granos en general. Pero ustedes saben perfectamente que el maíz representa el 70-80% de la base de un concentrado. Los chinos están consumiendo cantidades industriales de maíz. Y esta crisis se cree que va a durar más o menos unos 3 a 5 años. Entonces, ¿qué significa esto? El exterior, en la perspectiva externa nos está diciendo de que hay demanda de grano. ¿Eso qué significa? Que el precio de la tonelada no va a bajar. Así es. Ahora, ¿qué pasa internamente? Internamente está pasando que México le está vendiendo casi todo el excedente de maíz. México es un productor grandísimo de maíz. Y aparte de eso están exentos de IVA. Le está vendiendo a China. Entonces, no han podido conseguir maíz afuera. Y si van a conseguir maíz para consumo animal, no es para consumo humano. Aquí, al final de cuentas, al gobierno no le interesa si es para consumo animal. Ellos lo traen y lo dan. Pero en mi opinión, no han conseguido el maíz. Y no lo van a conseguir. Entonces, las perspectivas del mercado son buenas. Ahora, el tema es la inversión. ¿Cómo el agricultor en este momento está siendo impactado? Y mi perspectiva, lo que he podido ver es que hay zonas
que que para la segunda temporada van a incrementar áreas, pero seguramente también hay zonas que van a tener reducciones de áreas de siembra. Les pongo el ejemplo de la máquina. El ejemplo de la máquina, todos los productores que siembran de riego están teniendo un impacto en el costo de producción por el uso de la energía eléctrica de 2.500 quetzales por manzana. Sí, eso impacta directamente en los costos de producción. Eso es un impacto fuerte. Entonces, el agricultor que sembraba 3, 4 manzanitas de riego lo va a pensar 2 veces. Así es. Que siembra 20, 30, va a sembrar lo que le dé el bolsillo. A menos que lo que debería hacer el gobierno es empezar a generar los créditos blandos para la producción de granos, porque yo no sé si ustedes se han enterado, pero la FAO está pronosticando una hambruna para los próximos años. Puede ser muy posible. Dada la situación de escasez y la merma en la zona de cultivos, por esos factores puede ser muy posible, ingeniero. Y las alzas de los precios. Definitivamente. Correcto. Señores, para cerrar, las condiciones de mercado están para que el agricultor pueda sembrar y gane plata. Ahora, el tema es el cash flow, ¿va? Así es. El acceso, el productor maicero no tiene mucho acceso a la banca privada. Sí, ese es un factor que va a afectar. Ustedes saben que la agricultura es un negocio bastante riesgoso. Sumamente. El riesgo es alto. Sin embargo, hay que ser optimistas y hay que motivar. Yo los felicito por este tipo de iniciativa que ustedes están teniendo, porque precisamente buscan orientar al productor, motivarlo de alguna forma y de otra forma apoyarlo. Yo lo veo de esa forma. Muchas gracias por la oportunidad, jóvenes. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta más, estoy a la orden. Ahí estamos, ingeniero. Le agradecemos infinitamente su tiempo. Nosotros sabemos que usted lo invierte también en la zona de cultivo, siempre en ese maravilloso cultivo del maíz. Le agradecemos, le deseamos la mejor de las suertes y Dios primero. Por ahí nos hemos de encontrar en el camino. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, ingeniero. Recuerden que Advanta está en el mercado con genética, una de las mejores genéticas en maíz ya aquí en Centroamérica. Sin duda alguna. Un verdadero placer. Cuídense. Muchas gracias. Igual a usted. Carlitos, interesante poder conocer más sobre todo la parte industrial. Mi estimado Dimas, la verdad que hemos tocado puntos muy importantes y queremos con esto decirle a toda nuestra gente linda que por favor escuchen los podcasts hasta el final, porque realmente hay datos muy interesantes que estamos tocando. Y bueno, mi estimado Dimas, un agradecimiento muy especial para todos. No sé si tienes algo que agregar. Nos escuchamos en la próxima de su edición de Botas y Sombrero. Hasta la próxima. ¡Vámonos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima edición más de su podcast de Botas y Sombrero. Un podcast diferente. ¡Hasta pronto!